Mayo de 1945. La guerra termina y la Luftwaffe se derrumba de la noche a la mañana. Por toda Europa miles de aviones alemanes quedan abandonados, desde cazas clásicos hasta reactores de última generación y prototipos inacabados. Los aliados pasan a controlar de repente una tecnología adelantada varios años a su tiempo y comienza una carrera silenciosa por capturar, estudiar o destruir todo lo que encuentran. A principios de mayo de 1945, mientras Alemania se rendía, la Luftwaffe había dejado de funcionar de forma efectiva. Los aviones yacían abandonados en aeródromos desde Noruega hasta Austria, algunos intactos, otros desguazados para piezas o dañados por los bombardeos. La escasez de combustible, la desorganización del mando y la destrucción de la infraestructura habían dejado en tierra a muchas unidades durante semanas. Cuando la capitulación entró en vigor el 8 de mayo, miles de aeronaves permanecían donde estaban, muda evidencia de una fuerza que había dominado los cielos de Europa. En el norte de Alemania, lugares clave como Flensburg y Lübeck albergaban gran número de aviones en tierra, algunos intactos, otros dañados o inacabados. En Praga, los hangares estaban llenos de Messerschmitt, Heinkel y prototipos de finales de guerra. En Rechlin, el principal centro de pruebas de la Luftwaffe, los investigadores aliados encontraron células experimentales, modelos de túnel de viento y documentos técnicos que revelaban el alcance de la investigación alemana en reactores y cohetes. La variedad de aviones supervivientes sorprendió a muchos oficiales aliados. Junto a tipos clásicos como el Messerschmitt Bf-109 y el Focke-Wulf FW-190, encontraron innovaciones avanzadas como el Arado AR-234, el bombardero a reacción Henkel E-162 y los restos de proyectos como el bombardero Junkers Ju-287. Aviones de transporte y reconocimiento, incluidos el Junkers Ju-52 y el Heinkel E-111, también estaban esparcidos por los aeródromos. Muchas unidades se habían quedado simplemente sin combustible en las últimas semanas de la guerra, dejando las máquinas aparcadas y sin tocar. Para cuando terminó la lucha, la estructura administrativa de la Luftwaffe se había derrumbado. Los comandantes se rendían a las fuerzas aliadas que tuvieran más cerca y el personal de tierra a menudo abandonaba sus puestos sin órdenes. Los registros de mantenimiento, los depósitos de combustible y las reservas de repuestos estaban incompletos o destruidos. La Comisión de Control Aliada estableció rápidamente normas estrictas. Todos los aviones alemanes quedaban en tierra y ningún piloto alemán podía volar sin autorización directa de los aliados. Estas medidas buscaban impedir vuelos no autorizados, intentos de fuga o el traslado de altos mandos. Pronto surgió un debate dentro de los mandos aliados sobre qué debía preservarse y qué debía destruirse. Algunos oficiales argumentaban que los aviones alemanes suponían un riesgo si permanecían intactos, mientras que otros veían su potencial para la investigación. Lo que está claro es que, desde los primeros días tras la rendición, el destino de los aviones de la Luftwaffe se convirtió en una cuestión de inteligencia, logística y cálculo político. Tan pronto como Alemania se rindió, los aliados iniciaron grandes programas de recuperación para apoderarse de los aviones más avanzados de la Luftwaffe. Estados Unidos se movió primero. El 9 de mayo de 1945, un día después de la capitulación formal, los equipos de inteligencia estadounidenses lanzaron la Operación Lusty, siglas de Luftwaffe Secret Technology, tecnología secreta de la Luftwaffe. Dirigidos por el coronel Harold Watson, estos equipos se desplegaron por Alemania, Austria y Checoslovaquia. Su misión era clara: localizar aviones avanzados, asegurar documentos técnicos y transportar ciertas máquinas a Estados Unidos para su evaluación. En Lechfeld, en Alemania, las fuerzas estadounidenses aseguraron varios Messerschmitt Me-262 intactos. En el aeródromo de Grove, en Dinamarca, encontraron bombarderos a reacción Arado y una mezcla de prototipos de finales de guerra. Los aviones considerados valiosos
eran volados o desmontados para su envío al centro de pruebas de Wright Field, en Ohio. Otros se enviaron a Freeman Field, en Indiana, donde unidades de evaluación catalogaban equipos, motores y características de diseño. Pilotos del grupo de vuelo Watson's Wizards probaron los reactores capturados bajo condiciones controladas. Sus informes moldearon la comprensión inicial estadounidense sobre las alas en flecha, la propulsión a reacción y la aerodinámica a alta velocidad. Los británicos lanzaron un esfuerzo paralelo conocido como Operación Surgeon. A diferencia de los estadounidenses, que se centraron en capturar aviones físicos, los británicos se interesaron por igual en los ingenieros, científicos y técnicos que los habían construido. Equipos del Royal Aircraft Establishment se desplegaron en aeródromos de Fassberg, Schleswig, Husum y Rechlin, entrevistando al personal superviviente y recopilando documentos. Algunos expertos seleccionados fueron trasladados a instalaciones británicas para trabajar en la posguerra. En la base RAF Farnborough, pilotos de pruebas volaron aviones capturados, incluido el Me-262, para comprender mejor sus puntos fuertes y débiles. Los británicos se interesaron especialmente por el E-162, cuyo diseño ligero ofrecía lecciones para futuros entrenadores e interceptores. Ver la Unión Soviética también se movió rápido. Sus brigadas de trofeos se apoderaron de fábricas y aeródromos en Sajonia, Turingia, Silesia y Checoslovaquia. Grandes centros de producción como la planta había en Praga y las líneas de montaje del Bf-109 en Moravia quedaron bajo control soviético. Los aviones se enviaron hacia el este por ferrocarril, junto con las herramientas industriales y los ingenieros. En bases aéreas cerca de Moscú y Leningrado, pilotos y diseñadores soviéticos estudiaron el Me-262 y el AR-234, integrando sus hallazgos en los primeros proyectos de reactores soviéticos. Pronto surgió una competencia entre los aliados. Cada potencia quería acceder a los aviones más raros, especialmente a los prototipos que existían en cantidades muy limitadas. Hubo desacuerdos sobre qué bando tenía derecho a ciertas máquinas, en particular en emplazamientos del centro de Alemania donde fuerzas estadounidenses y soviéticas llegaron con pocos días de diferencia. El Consejo de Control Aliado intentó coordinar los esfuerzos de recogida, pero ya eran visibles tensiones que reflejaban las primeras divisiones de la Guerra Fría. El personal alemán desempeñó un papel importante en estos programas. Antiguos pilotos, mecánicos e ingenieros respondieron preguntas técnicas, a veces bajo supervisión y en otras ocasiones como parte de acuerdos de empleo temporales. Sus explicaciones ayudaron a los equipos aliados a operar sistemas complejos como el motor a reacción Humo 004, el BMW 003 y equipos de navegación avanzados. Los aliados lo documentaron todo: fotografías, planos, manuales de vuelo e informes de pruebas, antes de decidir qué aviones conservar y cuáles destruir. A finales de 1946, se habían completado los principales esfuerzos de recogida. Decenas de aviones de la Luftwaffe habían sido enviados a Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética para su evaluación. Estos programas moderaron el desarrollo inicial de los reactores y prepararon el terreno para la siguiente fase, la destrucción de todo lo que quedaba. A finales de 1945, el Consejo de Control Aliado decretó que Alemania no podía conservar ningún avión militar. Los ejemplares más valiosos ya habían sido enviados al extranjero. Los miles que quedaban estaban marcados para su destrucción, convirtiendo aeródromos de toda Europa en enormes chatarrerías entre 1945 y 1948. La directiva era sencilla: todo avión alemán, cazas, bombarderos, transportes, entrenadores y prototipos debía ser eliminado,
salvo que estuviera reservado para investigación. Bases como Flensburg, Lübeck-Blankensee, Grove y Tarnowitz se convirtieron en centros de desguace donde equipos aliados desmontaban y aplastaban fuselajes, devolviendo el metal a las industrias que reconstruían Europa. En Grove, filas de casas fueron desmanteladas. En el norte de Alemania, equipos británicos destruyeron bombarderos intactos que habían sobrevivido a la guerra. Incluso los reactores de finales de guerra fueron desmontados, salvo los ya asignados a programas de pruebas. Algunos aviones se quemaron en fosas o se cargaron en barcazas y se hundieron a lo largo de la costa. Muchos de esos restos submarinos siguen donde cayeron, ocasionalmente redescubiertos por buzos. La aviación civil también se vio sujeta a restricciones. Aviones como el Junkers Ju-52, que tenía usos tanto militares como comerciales, se evaluaron caso por caso. Algunos se convirtieron para servicios de transporte limitados, pero muchos se desguazaron igualmente para mantener la coherencia con la política aliada. En Checoslovaquia, los aviones capturados pasaron brevemente al servicio bajo nuevas designaciones antes de que la mayoría fueran retirados y desmantelados. Francia, que operó varios modelos alemanes para entrenamiento y pruebas, acabó retirándolos cuando se agotaron los repuestos y aumentaron los problemas de mantenimiento. Los historiadores siguen debatiendo si se podrían haber preservado más aviones. Algunos investigadores sostienen que muchos ejemplares únicos se perdieron. En este periodo simplemente porque ningún museo o archivo tenía espacio para albergarlos. Otros señalan que las prioridades aliadas se centraban en la desmilitarización, no en la conservación, y que el deseo político de desmantelar la maquinaria bélica alemana pesó más que las preocupaciones por su valor histórico. El escaso número de aeronaves de la Luftwaffe conservadas hoy es consecuencia directa de esta fase de destrucción. Los factores económicos también influyeron en el proceso. La escasez de metales en toda Europa significaba que el aluminio y el acero de los aviones de la Luftwaffe eran recursos valiosos. Reciclar los fuselajes ayudó a abastecer industrias que producían bienes de consumo, materiales para infraestructuras y maquinaria esencial para la recuperación. Para muchos trabajadores locales, desguazar aviones proporcionó empleo estable durante un periodo de transición muy duro. Para 1948, la gran mayoría de los aviones de la Luftwaffe habían dejado de existir. Las pistas que antes habían albergado grandes unidades de caza y grupos de bombarderos quedaron despejadas o se reconvirtieron. Algunas se transformaron en campos de entrenamiento para las fuerzas de ocupación aliadas, otras volvieron a ser tierras de cultivo o se convirtieron en aeropuertos civiles. Aunque la mayoría de los aviones de la Luftwaffe fueron desmantelados después de 1945, un pequeño número inició una segunda vida bajo banderas extranjeras. Desde 1946 en adelante, varios países operaron aeronaves de diseño alemán por necesidad, disponibilidad o interés técnico. Estas flotas fueron a menudo de corta duración, pero desempeñaron un papel importante en la aviación de la primera posguerra. Checoslovaquia se convirtió en una de las primeras naciones en reutilizar equipo alemán. Fábricas en Praga, Kunovice y Letnania albergaban tanto aviones completos como células parcialmente terminadas, que los ingenieros ensamblaron en casas operativos. El resultado más famoso fue el Avia 199. Aunque difícil de volar, el 199 equipó a la Fuerza Aérea Checoslovaca hasta que fue sustituido por aviones soviéticos más modernos. Varios fueron vendidos después a Israel, convirtiéndose en los primeros cazas de la nación en 1948. España también prolongó el legado de los cazas alemanes. Bajo acuerdos de licencia que se remontaban a finales de la década de 1930, fábricas españolas produjeron el Hispano Aviación A1112, una versión modificada del Messerschmitt Bf 109 con motores de fabricación española.
Estos aviones sirvieron en el Ejército del Aire hasta mediados de la década de 1950. Su aparición más famosa llegó décadas después, cuando se utilizaron para representar cazas alemanes en películas como La Batalla de Inglaterra. Noruega operó Bf-109 capturados y entrenadores AR-90 y 6 durante sus primeros años de reconstrucción tras la guerra. La falta de repuestos acabó dejando estos aviones en tierra, pero varias células sobrevivieron el tiempo suficiente como para ser restauradas, en las décadas de 1960 y 1970. La aviación civil también se benefició de forma indirecta de la tecnología alemana superviviente. El Junkers Ju-52 pasó al servicio de pasajeros en varios países. En Francia, la variante Toucan se produjo en las fábricas de Amiot y se utilizó en misiones de transporte colonial. Lufthansa operó Q-52 brevemente a principios de la década de 1950, antes de pasar a aviones de construcción moderna. Ver cuando Alemania Occidental creó la Bundesluftwaffe. En 1956, ninguno de los antiguos aviones de la Luftwaffe se consideró para uso operativo. La nueva Fuerza Aérea se basó en modelos construidos por los aliados, como el F-84 Thunderstreak, el Canadair Sabre y más tarde el F-104 Starfighter. La cultura aeronáutica alemana había entrado plenamente en la era del reactor, dejando atrás los diseños de guerra. Los esfuerzos por conservar las células supervivientes aumentaron en la segunda mitad del siglo XX. Muchas de las piezas de museo actuales proceden de lugares de accidentes, lagos remotos o restos enterrados durante décadas en el frente oriental. Los restauradores a menudo tuvieron que combinar partes de múltiples aviones para crear un solo ejemplar de exposición. En la actualidad, solo existe un pequeño número de aviones de la Luftwaffe intactos. Ejemplares de Me-262, Bf-109, FW-190 y Arado AR-230 y 4 se encuentran en museos desde Washington hasta Berlín, mientras que unas pocas réplicas privadas vuelan en exhibiciones aéreas. Casi todas las células originales de época bélica permanecen en tierra. Lo que sobrevive hoy es solo un fragmento de la enorme fuerza que antaño se extendía por Europa, un recordatorio silencioso de lo rápido que incluso las máquinas más avanzadas pueden desaparecer y de cómo el mundo de la posguerra transformó el legado de la aviación alemana. Si te ha parecido interesante este video, mira a continuación ¿qué pasó con los U-boats alemanes después de la Segunda Guerra Mundial? Un análisis en profundidad de cómo la flota de submarinos fue capturada, estudiada y dispersada por el mundo tras la guerra. Dale like al video, suscríbete y activa la campana para más contenido de History Inside. Gracias por vernos.